Arrancar con la residencia del Durán de Inmunología. Bueno, él nos va a presentar un trabajo del lado oscuro del linfocito T helper folicular. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Agustín Rizo. Pertenezco a la residencia en Bioquímica Clínica del área Inmunología del Hospital Durán. Y como bien dijeron, voy a presentar este ateneo que se titula El lado oscuro del linfocito T helper folicular. Entonces el centro del Ateneo va a ser este linfocito tan especial que cumple toda una serie de funciones muy importantes en la articulación del sistema inmunológico y que cuando por diversas circunstancias decide pasar al lado oscuro de la fuerza puede llegar a traer unos cuantos problemas. Un poco la idea del Ateneo es ejemplificar mediante un caso clínico el rol que cumple este linfocito tan especial en una situación patológica, así como también evaluar el rol y la contribución de la citometría de flujo multiparamétrica en el estudio de esta patología. Arrancamos directamente entonces con el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 47 años de edad, oriundo de la ciudad de Tandil, que es derivado a nuestro hospital por presentar un cuadro de un mes de evolución caracterizado por la presencia de pérdida de peso, fiebre, una disnea progresiva y múltiples adenopatías palpables. Además de la exploración física, para poder estudiar con mejor profundidad al paciente, se le realizaron una serie de estudios de diagnóstico por imágenes. Se le realizó, por un lado, una ecografía de piel y partes blandas, una ecografía abdominal y una tomografía computada. Y el hallazgo más llamativo de todos estos estudios por imágenes fue la presencia de múltiples adenopatías diseminadas por distintas regiones de su cuerpo. Además, muchos de estos ganglios de tamaño aumentado se encontraban particularmente concentrados en la región del cuello y esto es lo que explicaba en parte también el compromiso del tracto respiratorio superior y esa disnea progresiva que tenía el paciente. Por último, para completar la exploración inicial, se le realizaron toda una serie de estudios de laboratorio. Desde el punto de vista de la química clínica, no se observó alteración de parámetros de función renal ni de función hepática. Lo que sí se detectó fue un aumento ligero de la proteína C reactiva, que es algo inespecífico, podría dar cuenta de la existencia de algún tipo de proceso inflamatorio subyacente, así como el aumento de la beta-2 microglobulina sérica. Por otro lado, en el hemograma lo que se observó fue que no existían alteraciones de la serie roja ni de las plaquetas, pero sí se observó una leucocitosis con una fórmula leucocitaria relativa conservada. Esto motivó realizar un extendido de sangre periférica en el cual se observaron linfocitos grandes de aspecto activado, algo que también podría dar cuenta de algún tipo de proceso inflamatorio, particularmente de un proceso infeccioso, pero nada muy contundente hasta ahora. También se le realizaron un estudio de proteínas. En este caso se observó un aumento de las proteínas totales y este incremento se vio a expensas principalmente de la fracción gamma globulina, mostrando un patrón de aumento de tipo policlonal. Nuevamente, esto nos podría estar hablando de la existencia de un proceso reactivo subyacente. Sin embargo, desde el punto de vista de las serologías infecciosas, no se logró demostrar ningún tipo de infección activa por HIV, toxoplasma, citomegalovirus ni sífilis. Por último, también se le realizó un estudio de autoanticuerpos antinucleocitoplasmáticos en improntas de HEP2 que arrojó un resultado negativo. Entonces, en realidad, toda esta batería de estudios que componen la exploración inicial del paciente reflejan de alguna manera la necesidad de abordar toda una serie de diagnósticos diferenciales en aquel paciente que se manifiesta con linfadenopatías generalizadas como el hallazgo clínico más contundente. Realizar este diagnóstico diferencial tiene una importancia clínica fundamental porque puede implicar conductas terapéuticas completamente diferentes y abordar el diagnóstico diferencial implica diferenciar entre tres grupos de patologías. Aquellas que están relacionadas con un proceso infeccioso, aquellas vinculadas con el desarrollo de una neoplasia o aquellas desarrolladas con el proceso de una enfermedad autoinmune sistémica. Sin embargo, en un caso como el de este paciente, en el cual esta exploración inicial no genera ningún hallazgo contundente que permita guiar hacia uno u otro camino, el médico va a requerir de alguna estrategia que le permita adentrarse en el ganglio patológico del paciente para poder ver qué es lo que está ocurriendo en su interior más de cerca y llegar a un diagnóstico de certeza. Es ahí donde la citometría de flujo
puede llegar a aportar información muy valiosa al respecto. Pero antes de adentrarnos en el ganglio del paciente, vamos a hacer una pequeña pausa y dejar el caso clínico en suspenso para repasar un poco cómo es la composición de un ganglio linfático normal y cuáles son las células del sistema inmune que podemos encontrar en su interior. Entonces, el sistema linfático en realidad se compone de una red de vasos abiertas que lo que hacen es drenar líquido de los tejidos periféricos e impulsarlo a lo largo de estas estructuras que se llaman ganglios linfáticos para finalmente volcarlo al torrente sanguíneo. Si miramos más de cerca un ganglio linfático, lo que podemos ver es que tiene una estructura bastante compleja y que está compuesto por un montón de tipos celulares. Sin embargo, el tipo celular que predomina en este órgano linfoide secundario son los linfocitos, tanto B como T. Y lo importante para destacar es que estos linfocitos B y T no están distribuidos al azar dentro de la estructura del ganglio, sino que se encuentran en regiones específicas. Los linfocitos B, por un lado, se van a encontrar principalmente en estas estructuras redondas ubicadas en la corteza del ganglio que se denominan folículos, mientras que los linfocitos T se van a ubicar rodeando estos folículos en una región que se denomina paracorteza. Y la lógica de esta compartimentalización de los linfocitos T y los linfocitos B tiene que ver con esperar al momento adecuado, o sea, mantener separadas estas células para esperar al momento adecuado en el que estas células se tienen que juntar e interactuar. Entonces, el ganglio linfático, con su anatomía tan particular, en realidad forma el escenario ideal para que ocurra un proceso para el cual un linfocito se prepara durante toda su vida, que es el proceso de la activación linfocitaria. Entonces, en el caso de los linfocitos T, su proceso de activación comienza cuando este linfocito T virgen, es decir, el linfocito que todavía no encontró a su antígeno y que se encuentra recirculando por los distintos órganos linfoides secundarios, finalmente en alguno de ellos encuentra una célula dendrítica que le presenta su antígeno específico en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Como producto de esta interacción física entre la célula dendrítica y el linfocito T, se va a desencadenar toda una cascada de señalización dentro del linfocito T que va a culminar con su diferenciación. Este linfocito T virgen ahora va a pasar a convertirse en un linfocito T efector. La mayoría de los linfocitos T efectores van a finalmente emigrar del ganglio para cumplir sus funciones en la periferia. Sin embargo, existe una pequeña población de linfocitos T, CD4 positivos, que van a ser retenidos dentro del ganglio y van a migrar en una dirección opuesta para encontrarse con los linfocitos B y contribuir en su activación. Hoy en día, estos linfocitos T que son retenidos en el ganglio tienen nombre y apellido y fueron incorporados al plantel oficial de los subset de linfocitos T CD4 positivos efectores. Este linfocito se llama linfocito T helper folicular y su diferenciación está guiada principalmente por un factor de transcripción maestro, que es el que va a garantizar justamente este pasaje del linfocito T naive al linfocito T helper folicular. Sin embargo, lo que hace único a este linfocito no es tanto su nombre ni su factor de transcripción maestro, sino más bien las funciones tan importantes que cumple en el sistema inmunológico, que se pueden resumir con la generación y el mantenimiento de una estructura sumamente compleja que es la reacción del centro germinal. En realidad, el centro germinal constituye una estructura histológica, es decir, es una estructura que se puede reconocer en un ganglio linfático por microscopía óptica y, como verán, bueno, es una estructura sumamente compleja en la que intervienen un montón de tipos celulares distintos que van, que vienen y que interactúan entre sí. Lo que hay que resaltar de esta estructura es que los linfocitos B activados que encontraron los antígenos, a lo largo de este proceso de la reacción del centro germinal, finalmente van a sustituir su inmunoglobulina de superficie por una mejor. Y cuando nos referimos a una mejor, estamos hablando de una inmunoglobulina que tenga un isotipo acorde a la respuesta inmunológica que se tiene que montar y que tenga una afinidad aumentada por su antígeno, ¿sí? Entonces, la consecuencia final de la reacción del centro germinal va a ser la generación de linfocitos B de memoria y células plasmáticas de vida larga que tienen que sintetizan una inmunoglobulina de afinidad aumentada por su antígeno, y esta es la base para poder montar una respuesta inmunohumoral eficaz y competente. Ahora, lo que no hay que perder de vista en toda esta maraña de células es que oculto se encuentra el gran arquitecto de todo este proceso, que es nuestro amigo el linfocito T helper folicular,
que no solo interviene en etapas tempranas de este proceso, proporcionándole al linfocito B señales de estimulación para que entre al centro germinal, sino que también actúa en etapas más tardías, interviniendo en la selección de aquellos linfocitos que generaron una inmunoglobulina de mayor afinidad. Sin el linfocito T helper folicular, toda esta estructura se colapsaría y no se podría desarrollar. Para que un linfocito T helper folicular lleve a cabo todas estas funciones tan complejas, necesita adquirir toda una batería de moléculas en su citoplasma y en su superficie. Estas moléculas, muchas de ellas algunas son factores de transcripción, otros pueden ser quemoquinas o receptores de quemoquinas que van a intervenir en la migración del linfocito, otros serán moléculas de coestimulación. Lo que importa es que todas estas moléculas componen lo que se denomina el inmunofenotipo del linfocito T helper folicular. Y estas moléculas entonces nos van a servir a nosotros como marcadores para poder identificar a este linfocito y distinguirlo del resto de los linfocitos T helper. Y esto es algo muy importante para resaltar porque la única manera que tenemos de hacer visible al linfocito T helper folicular hoy en día es mediante técnicas inmunológicas que reconozcan algunas de estas moléculas. Porque desde el punto de vista morfológico, el linfocito T helper folicular es un linfocito más del montón y es imposible de distinguir. Vale destacar que no es necesario tampoco contar con, detectar todas estas moléculas en el linfocito T helper folicular para identificarlo. Se asume que generalmente con al menos 2 de estas moléculas basta para poder asignar a un linfocito que pertenece al subset de linfocitos T helper folicular. Entonces, habiendo ya repasado un poco la estructura de un ganglio, el proceso de activación de los linfocitos y presentado a nuestro linfocito T helper folicular, ya estamos en condiciones de retomar nuestro caso clínico y finalmente adentrarnos en el ganglio del paciente para ver qué es lo que ocurrió. Entonces, para poder explorar el ganglio del paciente, en este caso se tomaron 2 tipos de muestras. Por un lado, se tomó una punción aspiración con aguja fina guiada por ecografía de un ganglio axilar, que también se lo denomina PAF, y por otro lado se tomó directamente una muestra de tejido en una biopsia de ganglio de la misma región. Una parte de ambas muestras fue enviada al servicio de anatomía patológica. En el caso de la PAF, para realizar la evaluación citológica mediante una serie de coloraciones, y en el caso de la biopsia de ganglio, para realizar la evaluación histológica y la evaluación por inmunistoquímica. Y además, una parte de ambas muestras fue enviada al laboratorio de inmunología para realizar el estudio del inmunofenotipo por citometría de flujo. Ahora, antes de ponernos a analizar los resultados que arrojó el citómetro, me pareció importante repasar un poco la técnica. La citometría de flujo es una técnica que se puede resumir en 3 grandes etapas. En una primera etapa, las células presentes en la muestra, y que son las que queremos estudiar, van a ser incubadas con una serie de anticuerpos monoclonales conjugados con un fluorocromo y que están dirigidos contra algún antígeno en la superficie o en el interior de la célula que uno se disponga a estudiar. Un paso clave para poder procesar una muestra por citometría de flujo es que las células tienen que estar en suspensión celular. En el caso de la PAF eso no representa un problema porque por el mecanismo de toma de la muestra las células ya se encuentran en suspensión fluida. Pero en el caso de la biopsia, en donde esas células están formando parte de un tejido, va a haber que apelar a algún truco para poder llevarlas a una suspensión. Y generalmente lo que se hace es un proceso de disgregación mecánica con un bisturí, que permite separar esas células y finalmente llevarlas a una suspensión fluida. Una vez marcadas, esas células van a ser incorporadas en el equipo y forzadas a pasar de a una a lo largo de una tubuladura muy finita que atraviesa una serie de haces de luz láser. De modo tal que cuando una célula con alguno de los anticuerpos pegados atraviese ese haz de luz láser, el láser va a excitar alguno de los fluorocromos presentes en el anticuerpo y finalmente ese anticuerpo va a emitir una señal lumínica. Esa señal lumínica va a ser organizada por todo un sistema óptico y registrada por una serie de fotodetectores. Finalmente, toda esta gran cantidad de información va a ser procesada por un software específico que va a ayudar al operador a realizar el análisis de los resultados. Un proceso clave en toda la técnica es la marcación. Y lo clave en realidad es poder elegir los anticuerpos correctos, dirigidos contra los antígenos que uno realmente quiere estudiar. Y esto tiene que ver con que si esa elección no es la adecuada, lo que puede llegar a pasar es que uno pierda de vista alguna célula
que puede llegar a tener algún tipo de interés clínico, ¿no? Y vale remarcar que esa decisión de qué anticuerpos se van a usar es parte del laboratorio. Es por eso que resulta de suma utilidad el uso de paneles que hayan sido validados internacionalmente, como por ejemplo los paneles diseñados por el consorcio Euroflow, porque este proceso de validación lo que nos garantiza de alguna manera es la optimización de todas las variables que influyen en el proceso de marcación y nos garantizan que esos paneles funcionan de manera correcta. En el caso del hospital, lo que se hace en el caso del estudio de un síndrome linfoproliferativo es usar este primer panel de screening diseñado por el consorcio Euroflow, que se llama tubo de screening para síndromes linfoproliferativos, que está diseñado con el propósito de buscar neoplasias que deriven de linfocitos maduros, ¿sí? Y es un panel que cuenta con 12 marcadores, o sea, 12 anticuerpos monoclonales, pero adaptado a un sistema de 8 colores, con 8 fluorocromos. Y lo importante de este panel es que tiene marcadores para asignar linaje de los 3 principales compartimentos linfoides. Tenemos por un lado el CD3 para asignar el linaje T, por otro lado el CD19 para asignar el linaje B y la combinación de CD3 con CD56 para asignar el linaje NK, ¿sí? A su vez este panel cuenta con anticuerpos dirigidos contra la cadena kappa y lambda de superficie. Y esto es sumamente útil porque lo que nos va a permitir es, en el caso de una población de linfocitos B, sacar un cociente de la población que expresa kappa y la población que expresa lambda. Ese cociente tiene un rango generalmente de normalidad que puede ir de 0,5 a 2 y lo que nos va a permitir es sacar conclusiones sobre la clonalidad de esa población de linfocitos B que estamos observando. Una vez realizado este primer paso de screening, si uno encuentra algún tipo de célula sospechosa, lo que puede hacer es profundizar el fenotipo de esa célula mediante el uso de paneles con marcadores adicionales en el hospital contamos con paneles para caracterizar el compartimiento B y paneles para caracterizar el compartimiento TNK. Entonces, ahora sí, todos estos marcadores finalmente van a ser evaluados en un proceso que se denomina análisis. Y el análisis consta del uso de distintos tipos de gráficos, ¿no? Estos gráficos se llaman gráficos de tipo dot plot y están constituidos por puntos, como verán. Cada punto representa una célula que fue incorporada por el equipo. Y el análisis no se basa en estudiar los puntos a nivel individual, sino en cómo se distribuyen los conjuntos de puntos que los vamos a denominar poblaciones a lo largo de los distintos gráficos. Este primer gráfico de acá está representado en el eje X la expresión del antígeno CD45. El CD45 es un antígeno panleucocitario. Esto significa que todos los leucocitos lo expresan y con distinta intensidad. A su vez, en el eje Y tenemos representado este parámetro que se denomina side scatter y que nos habla de la complejidad celular interna de esas células. Y este gráfico, entonces, en donde se cruza el parámetro side scatter con CD45, resulta sumamente útil para generar un primer pantallazo general y poder observar cuáles son las distintas poblaciones leucocitarias que tenemos en la muestra. En este caso, lo que vemos es que lo que predominó fue la población de linfocitos, representada por estas nubes que se ubican con un CD45 intenso y con un side scatter bajo. Esto es algo esperable porque considerando que estamos frente a un órgano linfoide secundario, ¿no? Que la mayoría de la población está representada por linfocitos. A su vez, esta población fue acompañada por otras poblaciones minoritarias como monocitos, neutrófilos y eosinófilos, que en realidad podrían estar dando cuenta de algún tipo de contribución de la sangre periférica. Entonces, ahora con este gráfico nosotros podemos seleccionar esta población de linfocitos para estudiarla con mayor profundidad y eso se logra mediante un segundo gráfico en el cual se cruza el parámetro CD19 con CD3. Lo que vemos es que la población de linfocitos la podemos dividir en otras dos poblaciones. Una población indicada en color celeste de linfocitos B, CD19 positiva y CD3 negativa, y una población en verde de linfocitos T, CD3 positiva, CD19 negativa. Y lo que vemos es que se encuentran en una frecuencia relativamente pareja, ¿no? Con un ligero predominio de linfocitos T. Esto es algo también esperable para un ganglio linfático y no es algo que nos llame la atención. Entonces, ahora lo que podemos hacer es seleccionar individualmente cada una de estas dos poblaciones para seguir estudiándolas cada una individualmente con mayor profundidad. Bueno, en el hospital generalmente arrancamos por el análisis del compartimiento B, que es el compartimiento de los linfocitos T CD19 positivos, CD3 negativos.
y lo que observamos es que no constituye una población homogénea, sino que a su vez la podemos seguir subdividiendo en subpoblaciones. Tenemos por un lado esta población en color violeta, que tiene una expresión intensa de CD38, ausencia de expresión de CD20 y que no marca ni capa ni lambda de superficie, lo que nos está diciendo que no tiene inmunoglobulina de superficie. Este fenotipo es compatible con el de las células plasmáticas, ¿sí? Que son las células que se encargan de sintetizar los anticuerpos. Justamente no tienen cadenas de superficie porque reemplazan su cadena de superficie por la forma soluble para poder secretarla. Y representan un 8% del total celular. Eso sí es un número que llama la atención para un ganglio linfático. No es normal tener tanta cantidad de células plasmáticas en un ganglio, ¿sí? Por otro lado, observamos otra población indicada con este color naranja que tiene una expresión intermedia de CD38, expresión intensa de CD20 y que tampoco expresa ni capa ni lambda de superficie. Este fenotipo es compatible con el de los linfocitos B del centro germinal, que no sé si recuerdan, pero habíamos dicho que durante el centro germinal los linfocitos B cambian su inmunoglobulina por una mejor. En ese intento de cambio lo que van a hacer es internalizar su inmunoglobulina de superficie para justamente sustituirla por otra. Por eso no marcan cadenas de superficie. También representan un 8% del total celular y es algo que también llama la atención porque no siempre se pueden observar estos linfocitos en un ganglio y mucho menos en un 8%. Ahora, el hecho de que las células plasmáticas y los linfocitos B del centro germinal no expresen cadenas de superficie no nos permite sacar conclusiones sobre su clonalidad. En estos casos lo que se puede hacer es apelar a un pequeño truco de magia que es repetir la marcación, pero esta vez emplear un proceso de fijación y permeabilización de las células que va a permitirle a los anticuerpos anticapa y antilambda llegar al interior de la célula. Es decir, que lo que va a marcar es la inmunoglobulina intracitoplasmática. Eso es lo que está representado en este gráfico y lo que vemos es que tanto las células plasmáticas como las células del centro germinal esta vez sí se distribuyeron en una población capa positiva y lambda positiva con un rango normal, en rango normal, ¿sí? Entonces, la conclusión de todo el estudio del compartimiento B es que estamos frente a una población de linfocitos B policlonal, porque no se logró demostrar ninguna alteración en la relación capa-lambda, pero con un fenotipo activado. Y esto determinado por la existencia de los distintos estadios de diferenciación del linfocito B, como los centros germinales y las células plasmáticas. Lo que todavía no podemos contestar es cuál fue la causa de esta activación de linfocitos B. El análisis entonces continúa con el estudio del resto de los compartimientos linfoides y en este caso lo que se hizo fue analizar el compartimiento T. Para analizar este compartimiento T, un gráfico muy útil es el gráfico de CD8 versus CD4. Y lo que vemos es que la mayoría de los linfocitos T se distribuyen nuevamente en dos poblaciones. Una población CD4 positiva, CD8 negativa, que representa a los linfocitos T helper, y una población CD8 positiva, CD4 negativa, que representa a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Vemos también un claro predominio de los linfocitos TCD4, con una relación 4-8 en el orden de 6-1. Si bien esta relación para otro tipo de muestra, como una sangre periférica, está realmente aumentada, en el caso de un ganglio linfático es una relación completamente normal que tampoco llama demasiado la atención. Lo que sí llama la atención, por otro lado, es que la población de linfocitos TCD4 positivos, como vemos en este histograma, mostró una expresión de CD3 menor que la de los que está representada en rojo, menor que la de los linfocitos TC8 positivos representados en verde. Y esto sí constituye una normalidad porque lo normal es que el linfocito TC4 positivo exprese más CD3 que el CD8 positivo. Y si bien puede llegar a parecer esto un detalle sutil, en realidad esta característica es sumamente común de los linfomas T y es lo que amerita entonces seguir profundizando el estudio de esta población CD4 positiva para caracterizarla un poco mejor, mediante el uso de paneles ampliados, ¿no? que usen otros marcadores. Y al profundizar el estudio, lo que observamos finalmente fue que esta población de linfocitos TC4 positivos indicada en rojo mostró una clara alteración inmunofenotípica, dado que mostró una ausencia del antígeno CD7. El CD7 es un antígeno que un linfocito T lo adquiere temprano durante su desarrollo y lo sostiene a lo largo de toda su madurez. Puede llegar a disminuir la expresión por activación, pero esta ausencia completa del marcador constituye un rasgo completamente aberrante de esta población de linfocitos T. A su vez, lo que observamos es que esta población de linfocitos T también coexpresa el marcador CD10 y CD200, que no sé si recuerdan en la tablita del inmunofenotipo, son dos marcadores característicos del linfocito T helper folicular.
Entonces, finalmente, la conclusión de este estudio por citometría de flujo fue que se encontró un 40% de células patológicas representadas por una población de linfocitos T con un fenotipo compatible con un linfocito T helper folicular, pero con la presencia de aberrancias inmunofenotípicas, determinada por la disminución en la expresión de marcadores T como el CD3 y el CD7, y todo esto en el contexto de una activación-expansión de linfocitos B policlonales. Es decir, que podríamos llegar a estar ante la presencia de una población de linfocitos T helper folicular neoplásica, es decir, la contrapartida neoplásica de un linfocito T helper folicular normal. Por supuesto que en este caso también se realizaron otros estudios complementarios como la citología. En el caso de la citología lo que se observó fue la existencia de una serie de elementos linfoides que mostró toda una serie de alteraciones morfológicas compatibles con la existencia de una neoplasia. Y se informó como la presencia de un linfoma no Hodgkin. Y si bien la citología no pudo ponerle nombre y apellido finalmente a esta neoplasia, la histología sí reveló ciertas características que permitieron la caracterización final. En el caso de la histología, nuevamente se observó una población de estirpe linfoide que proliferó y al proliferar alteró toda la estructura del ganglio. Y también se observó la coexistencia de plasmocitos, polimorfonucleares, histiocitos y células de aspecto inmunoblástico que en realidad representan linfocitos B activados. Es decir, estamos viendo que se observaron exactamente las mismas poblaciones que reveló la citometría de flujo. Y por otro lado también se encontraron vasos venosos con endotelios tumefactos, folículos con centros germinales prominentes y una expansión de células dendríticas foliculares. A su vez, esta población linfoide mostró un inmunofenotipo compatible también con el linfocito T helper folicular. Vemos que expresó 3, CD4, no expresó CD8 y expresó el marcador CD10. Entonces, ya con todas estas herramientas en la mano, finalmente se logró realizar el diagnóstico y la clasificación de un linfoma T angioinmunoblástico. El linfoma T angioinmunoblástico en realidad es un tumor que hoy en día en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud forma parte de una categoría con otros linfomas que comparten una misma característica en común, y es que todas tienen su origen en un linfocito T helper folicular. Este linfoma, si bien representa entre el 1 y el 2% de todos los linfomas no Hodgkin, dentro de los linfomas T periféricos es uno de los más frecuentes, representando entre el 15 y el 30%, y esto obliga de alguna manera a poder pensarlo y a tenerlo sobre la mesa a la hora de barajar un diagnóstico diferencial en aquel paciente con alta sospecha de un síndrome linfoproliferativo en el que se descartó la presencia de un clon neoplásico B, que suelen ser más frecuentes que los T. Y tal como lo dice la clasificación, entonces, la célula que se centra en el mecanismo de fisiopatogenia de este tumor es la célula de la que venimos ya hablando hace rato, que es el linfocito T helper folicular. Y lo que se cree es que por diversas circunstancias que todavía no están del todo claras, este linfocito puede adquirir una serie de alteraciones genéticas que conducen a su malignización. Y al malignizarse, este linfocito va a sufrir toda una desregulación de sus funciones y va a modular todo su microambiente tumoral dentro del ganglio mediante la síntesis de toda una serie de citoquinas y factores de crecimiento. Mediante, por ejemplo, esta quemoquinas XL13, lo que va a hacer es atraer linfocitos B hacia él y proporcionarle señales de activación que van a conducir a esta expansión de linfocitos B que observamos en la citometría de flujo. Esta expansión de linfocitos B es importante porque genera todo un contexto de regulación inmunológica. De hecho, hay pacientes que manifiestan infecciones, así como también signos de autoinmunidad sistémica con la presencia de autoanticuerpos. Y todo esto se explica por la expansión de estos linfocitos B. Y como si fuera poco, también, si bien esta expansión de linfocitos B en su inicio es policlonal, está reportado que al progresar la patología, esta reacción policlonal puede virar hacia un proceso monoclonal. De hecho, hay pacientes que han manifestado, además de su linfoma T angioinmunoblástico, un linfoma de difuso de células grandes B o incluso un plasmocitoma. Por otro lado, mediante la síntesis del factor del crecimiento del endotelio vascular, induce la proliferación de las células del endotelio vascular, y eso es lo que explica también todos estos endotelios tumefactos que se encontraron en la histología. Y mediante la síntesis de este factor TGF-beta, induce la expansión de las células dendríticas foliculares, que es un hallazgo característico de este tumor que se observó en la histología. Ahora, toda esta expansión de células que acompaña el tumor
implica todo un grado de dificultad diagnóstico muy alto, porque todas estas células pueden llegar a enmascarar la presencia del clon tumoral. Y para que se den una idea de lo difícil que puede ser identificar al tumor, en este artículo del año 2017 en la revista Blood se lo calificó al linfoma inmunoblástico como el linfoma de las múltiples caras. Como si fuera poco, a esta dificultad diagnóstica se le suma toda una complejidad terapéutica, porque el linfoma inmunoblástico es un linfoma mal pronóstico, tiene una mediana de sobrevida menor a los 3 años y lamentablemente actualmente no existe ningún protocolo de tratamiento gold estándar para este linfoma. En la bibliografía se ha reportado el uso de distintos esquemas de quimioterapia, pero todavía es muy debatido cuál de esos esquemas realmente tiene los mejores resultados. En el caso de nuestro paciente se le administró un esquema que se llama CHOEP y recibe este nombre en función de las drogas que lo componen. Está compuesto por ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, etoposide y prednisona. Y él recibió su primer ciclo de quimioterapia en el hospital con buena tolerancia y con mejora de sus adenopatías. Finalmente decidió regresar a su ciudad de origen para continuar su tratamiento allí y por lo que nos han contado continúa con su tratamiento y en un buen estado general. En el caso del seguimiento, ya el laboratorio no tiene mucha injerencia porque generalmente se realiza mediante un seguimiento clínico y además se caracteriza la respuesta a la quimioterapia mediante el uso de herramientas de diagnóstico por imágenes, principalmente por PET, que permitiría detectar la presencia de células residuales en alguno de los ganglios del paciente. Entonces, esto ya para cerrar, creo que una de las características del linfoma inmunoblástico, y algo que creo que quedó ejemplificado por el caso, es que es complejo por donde se lo mire. Y ante esta complejidad, lo importante es poder abordar este diagnóstico mediante el uso de todas las herramientas que se encuentran al alcance de la mano, y esto implica también resaltar la importancia del trabajo interdisciplinario entre los distintos servicios que están involucrados en el diagnóstico. En esta tarea interdisciplinaria, la citometría de flujo tiene un rol muy importante por dos cuestiones. La primera es que en el caso de una muestra tan compleja como estos ganglios con tanta cantidad de células expandidas, la citometría tiene un poder muy alto para poder discernir e identificar cada una de las poblaciones celulares y además sacar conclusiones sobre si son células normales o patológicas. Y por otro lado, otra de las grandes ventajas de la citometría es su velocidad a la hora de emitir el resultado. Y la velocidad, sobre todo en este tipo de tumores, en donde la progresión se suele dar de manera acelerada, suele ser una necesidad imperiosa realmente. Bueno, y finalmente, también para cerrar un poco, si bien en los últimos años ha avanzado mucho en el diagnóstico de este tipo de linfomas, mediante el uso de nuevas herramientas como la citometría y mediante el descubrimiento de nuevos marcadores que ayudan al diagnóstico, la verdad es que todavía queda un camino por recorrer muy grande, y sobre todo en lo que respecta a la terapéutica. Sin embargo, lo que yo creo es que el hecho de conocer la biología del tumor y por lo menos conocer cuál es la célula que le da origen es el primer paso para poder encontrar terapias target dirigidas que bueno, en un futuro quizás prometan un mejor manejo de la patología. Bueno, esta es la bibliografía consultada. Quería agradecerle principalmente al Laboratorio de Inmunología, al Servicio de Hematología y al Servicio de Anatomía Patológica que nos brindaron toda la información para poder realizar el Ateneo. Y por supuesto agradecerle también a mis compañeros y amigos de la residencia y a todos los rotantes que han pasado por el hospital que me han ayudado un montón en la confección del Ateneo. Muchas gracias.